Con cada año que México recorría en libertad, los sueños de los mexicanos crecían para alcanzar la prosperidad. Sin embargo, con cada conflicto, ese sueño se veía cada vez más lejano. No por nada, muchos historiadores consideran al siglo XIX como el siglo más difícil y conflictivo que tuvo México tras alcanzar la independencia. Y todo porque muchos países subestimaban a la joven nación, al grado de que países como Francia ofrecieron a México enseñar a gobernarse con un representante francés, algo que claro que nuestro país rechazó. Pero nuestro mayor problema era el norte. Al ser una región poco vigilada, los estadounidenses buscaban constantemente apropiarse de esos territorios. Solo esperaban un detonante. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: los conflictos internacionales y el despojo territorial. La separación de Texas. Aprendizaje esperado o propósito. Identificar las causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras en México. Tras el conflicto ocasionado por el derrocamiento del gobierno de Vicente Guerrero, el país se sumió en un constante conflicto provocado sobre todo por el choque de facciones, quienes para estos momentos habían cambiado de nombre. Por un lado, los centralistas, ahora llamados conservadores, buscaban, como su nombre lo dice, la conservación de los intereses políticos y económicos del país, sobre todo aquellos que beneficiaban directamente sus propios intereses. Esto lo buscaban mediante la implementación de un gobierno centralista que recayera directamente en una sola persona, sin que el Congreso pudiera interferir con las decisiones del gobernante, siempre y cuando les rindiera frutos. Por otro lado, los federalistas, ahora llamados liberales, buscaban librarse de los gobiernos centralistas que solo beneficiaban a las minorías, mediante la implementación de la República Federal como única forma de gobierno. Si bien el gobierno de Guerrero era federalista, fue investido por poderes plenipotenciarios para solventar la crisis del intento de reconquista española. Guerrero estaba en la disposición de devolver esos poderes una vez resuelta la crisis. Sin embargo, no lo consiguió o no se lo permitieron con el levantamiento de Bustamante, quien en efecto sí era centralista. Esto permitió que Antonio López de Santa Anna lograra su cometido y ascendiera al poder imponiendo el centralismo y anulando la Constitución de 1824, lo que hizo que muchos gobernadores de los estados soberanos se pusieran a disgusto. Esto produjo tensión especialmente en Texas, donde los habitantes de esta región, en su mayoría irlandeses y estadounidenses, no aceptaran al gobierno de Santa Anna y decían que no aceptarían las leyes que impusiera el veracruzano, pero tampoco había jurado la Constitución de 1824. El contexto de Texas inició desde 1830, cuando el estadounidense Stephen F. Austin, uno de los más grandes terratenientes de Texas y principal propositor de la idea de separación, conjuntamente con Lorenzo de Zavala, reunieron a la Convención de Colonos en abril de 1833 y formaron un pliego petitorio para el gobierno mexicano. Austin, en persona,
fue a la Ciudad de México a entregar el pliego al recién formado gobierno de Valentín Gómez Farías. En estas peticiones se incluía la posibilidad de la compra de los territorios de Nuevo México y Alta California, pero las demandas fueron rechazadas. Y en 1834, el gobierno mexicano detuvo a Austin por fomentar la sedición en Texas, y apresado en la Ciudad de México, pero liberado con la Amnistía General de 1835. Tras el rechazo de las peticiones de los colonos invasores, los tejanos decidieron separarse de México por la vía violenta. Esto después de que el estado de Zacatecas fuese reprimido por rebelarse contra el gobierno. Los colonos dieron luz verde al levantamiento y las hostilidades se iniciaron en 1835. El general Martín Perfecto de Cos fue derrotado por las fuerzas tejanas en San Antonio Béjar tras un sitio de varios días. Batalla que dio inicio el 2 de octubre de 1835. Luego de la derrota del general Cos, se retiró de Texas, pero se encontró con el ejército comandado por el propio Antonio López de Santa Anna, quien decidió, contra toda advertencia, llevar a su ejército en pleno invierno a pie, desde San Luis Potosí, dividido en dos columnas. La primera obtuvo para México 2 victorias en contra de las tropas que ahora comandaba Samuel Houston en las batallas de San Patricio el 27 de febrero de 1836 y la de Agua Dulce el 2 de marzo del mismo año, mientras que la segunda columna, la cual era comandada por Santa Anna, se dirigió a San Antonio Béjar, donde 300 milicianos comandados por William Travis, James Dean Bowie, se atrincheraron junto a sus familias en una misión jesuita abandonada, conocida como el Álamo. La batalla del Álamo tomó un particular papel durante el conflicto, dado que a pesar de que los tejanos recibieron pocos refuerzos, entre los que iba el mítico explorador y legislador estadounidense Davy Crockett, apenas con 300 soldados no podrían superar la fuerza mexicana que alcanzaba los 1.500 elementos, más varias piezas de artillería. Tras su llegada a San Antonio, el 23 de febrero de 1836, efectuó un sitio sobre la misión durante 13 días, tomando por asalto el Álamo la madrugada del 6 de marzo, dejando como resultado la derrota de los tejanos con 300 bajas por parte de los tejanos, entre los que estaban Travis, Bowie y Crockett, y unas 400 bajas mexicanas. La derrota tejana generó rencor, por lo que los tejanos, antes de entrar en batalla, gritaban "Remember the Álamo" como incentivo de valor. Tras 2 victorias más para los mexicanos, Santa Anna subestimó las fuerzas de Houston, que creyó en retirada, pero para sorpresa de Santa Anna, los tejanos tomaron desprevenida a la tropa mexicana, compuesta por 1.300 hombres. Houston, con aproximadamente 910 hombres, lograron derrotar rápidamente a los mexicanos. Santa Anna, quien se hallaba dormido en el momento del ataque, logró huir, pero capturado minutos después. Al no portar el uniforme, fue reconocido, según algunas fuentes, por los generales Juan Nepomuceno Almonte y Martín Perfecto de Cos, que se encontraban prisioneros, quienes exclamaron "Señor presidente", delatando a Santa Anna, para luego ser llevado ante Houston, quien había sido herido en batalla. Los tejanos clamaban por la vida de Santa Anna, pero según fuentes apócrifas, Houston exclamó "No, you want his blood, I want Texas", obligándolo a firmar los tratados de Velasco el 14 de mayo de 1836, con lo cual México, o más bien Santa Anna, aceptaba la independencia de Texas. Tras la derrota de Santa Anna, el presidente José Justo Corro no reconoció los tratados de Velasco, pues Santa Anna no era presidente legítimo, pero el gobierno de Andrew Jackson mandó una advertencia para que se reconociese su legitimidad, sin que el gobierno de México mostrara preocupación. Por su parte, Santa Anna fue llevado a Estados Unidos para hablar con el propio Jackson,
pero en calidad de militar no podía entablar ninguna negociación con Estados Unidos, mientras que en México las 7 leyes que Santana había impuesto se utilizaron para legitimar el centralismo, lo cual solo hizo estragos en la política mexicana. Estas leyes se resumen en lo siguiente. La primera ley decía que solo podía considerarse como ciudadanos mexicanos a quienes supieran leer y escribir y ganaran al menos 100 pesos anuales de la época, exceptuando trabajadores domésticos. La segunda ley permitía al presidente a suprimir el Congreso y la Suprema Corte para beneficio propio. La tercera ley establecía las capacidades y prohibiciones del Congreso. La cuarta ley establecía la elección del presidente de manera indirecta a través del Congreso y un grupo de ministros. La quinta ley establecía las condiciones y formas de elección de los miembros de la Suprema Corte. La sexta ley era la más radical, pues alteraba la división territorial, designando a México de ser una república federal a ser una república centralista. Los estados desaparecían y pasaban a ser departamentos subordinados al poder central, y con gobernadores designados por el presidente de la República. La séptima ley era la prohibición de cambiar las leyes por un periodo de 6 años a partir de su promulgación. Estas 7 leyes se dieron a conocer durante el gobierno de José Justo Corro y se promulgaron oficialmente el 30 de diciembre de 1836. Tras la promulgación de las 7 leyes, la República centralista comenzó a entrar en un proceso de desmoronamiento que nos llevaría por una senda peligrosa. Texas había sido solo la punta del iceberg, pues durante 9 años logró ser una república, pero siempre con la mirada ambiciosa de los norteamericanos, quienes aún no apartaban la vista de nuestro territorio. Pero eso lo veremos en otro video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que es una continuación de la línea, no hacer una nueva. Agrega los gobiernos vistos en este video a tu fichero de gobiernos. Recuerda que no es un fichero de presidentes, sino de gobiernos. Conjuntamente con tu apunte, realiza un mapa mental de la independencia de Texas, destacando los errores cometidos por ambos bandos, México y Texas, así como las consecuencias de este hecho. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿sabes por qué hay unos labios rojos en el escudo de Aguascalientes? En los textos históricos de la historia de Aguascalientes se cuenta la historia de cómo el 1 de mayo de 1835 Santana estaba en Aguascalientes, pues había salido de la Ciudad de México con 300 hombres a sofocar una rebelión en su contra en Zacatecas. Ahí dormía en casa de Pedro García Rojas y su esposa Luisa Fernanda Villa, quien se dice era muy hermosa. Durante la cena, un sirviente de don Pedro le informó de un asunto urgente que requería su presencia. En ausencia, doña Luisa le dijo a Santana: Aguascalientes busca ser independiente. Basta que usted lo quiera, general, que en este pueblo todos lo anhelamos. Llegaríamos hasta el sacrificio para obtenerlo. A lo que Santana preguntó: ¿de veras hasta el sacrificio? Respondiendo doña Luisa con resolución: hasta el sacrificio, general. Sorprendido por la belleza y pasión de la aguascalentense, le dio un beso impetuoso y prolongado que solo fue interrumpido por el sonido de los pasos de don Pedro. Doña Luisa llegó al lado de su esposo y con emoción le dijo: por fin, Aguascalientes es independiente, ¿verdad, general? A lo que Santana respondió: ¿verdad es?
El 23 de mayo de 1835 se emitió el decreto que elevaba Aguascalientes de ciudad a estado y don Pedro García Rojas su primer gobernador. La pregunta de esta ocasión es, ¿por qué era legendario David Crockett? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.